Coronel Ricardo Augusto Alarcón, comandante de la Policía del Departamento del Cauca, entendemos que la policía está de luto por la muerte de estos 6 hombres. Primero, quiero preguntarle quiénes eran estos hombres que murieron asesinados por criminales de las FARC en el Departamento del Cauca y qué labor estaban prestando en el momento de los hechos. Bueno, son hombres héroes que pertenecen a nuestra institución, todos ellos entre los 24 y los 32 años de edad. Oscilaban algunos entre los 5 y los 12 años de servicio al país. En el momento de los hechos, estos héroes de la patria se encontraban apoyando el municipio de Puerto Tejada en una intervención que estábamos realizando con todas las especialidades de la institución. Y hacia las 5 de la tarde ese día, ante un llamado de la comunidad, asistieron a ese sitio que está ubicado aproximadamente a 1,5 km, 2 kilómetros de la entrada del municipio de Puerto Tejada y sobre la vía que conduce hacia el municipio de Padilla, Cauca. Coronel, ¿usted confirmaría que se trata de un llamado de la comunidad? Entendemos que esta patrulla montó un puesto de control en una zona donde estos terroristas de las FARC estaban escondidos entre los cañaduzales y sin siquiera ver una confrontación dispararon indiscriminadamente contra los agentes. Sí, esto es así. Inicialmente ellos estaban haciendo unos patrullajes en la parte interna del municipio de Puerto Tejada. Alguien los aborda sobre la vía Panamericana, más exactamente sobre la variante del municipio de Puerto Tejada. Allí ellos toman la decisión de ir hacia el punto donde les dan la información, montan el puesto de control y una vez van regresando hacia el municipio de Puerto Tejada, son atacados de esta manera aleve y soterrada, produciéndose ya los hechos que ustedes han estado narrando a lo largo del programa. Coronel, para que entienda nuestra teleaudiencia en América Latina, en Estados Unidos, están hablando de una venganza, de una retaliación. ¿Cuál era la confrontación que llevaba en esta semana la fuerza pública con las FARC en esa zona, en el Cauca, en el suroccidente del país, para que se llegara a este trágico hecho? Bueno, quiero narrar 2 hechos puntuales que creo que son el eje central de estas acciones que se están realizando en el norte del Cauca. La primera tiene que ver con una operación que hemos venido desarrollando con el personal de investigación criminal y donde se ha hecho un ataque frontal a las redes de apoyo del Sexto Frente de las FARC y específicamente contra esta estructura, donde hemos tenido ya alrededor de 103 capturas que ya han venido siendo conocidas por la opinión pública. Otro hecho que sucede es el que tuvimos que ver la semana inmediatamente anterior, donde un carro de valores es atacado y iba siendo escoltado por personal de carreteras. En este hecho, nuestro personal reacciona de la forma como estamos entrenados. Allí se produce la muerte de un terrorista que posteriormente se conoce que es el hermano de alias Duber Chiquito. Duber Chiquito es una persona que lleva alrededor de entre 13 y 15 años en las FARC. Actualmente se desempeña como comandante de las autodenominadas Fuerzas Especiales o mal llamadas Fuerzas Especiales de esta estructura guerrillera. Este es el hermano menor de este delincuente. Esto produce obviamente la ira de esta persona y se conoce que este hecho puntual contra el personal de policía de carreteras está relacionado con este hecho puntual que estoy narrando. Vamos a revisar, además, al presentar al mundo los diálogos con las FARC, cómo el presidente Juan Manuel Santos pronunció una frase que para un sector de la opinión generó incertidumbre. El pasado 4 de septiembre, Santos le pidió a los colombianos templanza, paciencia y fortaleza ante eventuales ataques del grupo terrorista. La frase del mandatario es hoy recordada por las familias de estos 6 uniformados que fueron masacrados por hombres comandados por alias Sargento Pascuas, quien paradójicamente es uno de los negociadores de paz que representa al grupo criminal. ¿El conflicto? ¿Cuál conflicto? Asesinos es lo que son.
La del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, es la voz más fuerte del gobierno colombiano que ha condenado el asesinato de 6 policías de tránsito en el departamento del Cauca, suroccidente de Colombia. Sin vacilaciones y ante la Comisión Segunda del Senado, donde hace trámite el proyecto de acto legislativo para reglamentar el fuero militar, el ministro de Defensa condenó con vehemencia el ataque contra los uniformados. Por eso, mientras en Colombia tengamos esta situación, las Fuerzas Armadas tendrán que seguir actuando para defender los derechos constitucionales de los colombianos. Ese tipo de asesinatos, primero, no tienen ninguna justificación, no tienen ninguna explicación. No pueden tener ninguna lógica de perdón y, más importante aún, van a ser perseguidos. El ministro Pinzón reiteró que los operativos contra los jefes criminales de las FARC continúan en todo el territorio del país suramericano. Sus declaraciones se producen 15 días antes del inicio de los diálogos entre el gobierno y las FARC en La Habana, Cuba. Las negociaciones iniciarán y se desarrollarán sin que medie un cese el fuego como lo acordaron las partes. Y como han caído Cano, Jojoy, el Loco Barrera, Cuchillo, todos esos bandidos de todas esas organizaciones, estos también les llega su día, caen ante la fuerza pública, terminan sometidos ante la justicia y eso es lo que nos corresponde. Y parece que las palabras del presidente de Colombia, al anunciar al mundo el inicio de los diálogos con las FARC, comienzan a transformarse en hechos de dolor, como el asesinato de los 6 policías en el Cauca. Al pueblo colombiano le pido templanza. Pido paciencia y fortaleza ante eventuales nuevos ataques de las FARC o un incremento de la violencia, que de todas maneras serán respondidos con toda la contundencia por parte de la fuerza pública y de la justicia. Senador Juan Carlos Vélez, ¿sí es posible mantener un proceso de paz, como lo explicaba el senador Benedetti, en medio de la confrontación armada? Porque pareciera que son unos los que están en Cuba mostrando su voluntad de poner fin a la violencia y otros los que están en Colombia matando policías y continuando con los enfrentamientos con la fuerza pública colombiana. Bueno, yo veo muy difícil, como lo decía ahora, que este proceso de paz avance en la medida que las FARC no sean sinceras, no digan la verdad, estén buscando hacer trampa permanentemente. Inclusive el proceso apenas está empezando y ya nosotros hemos perdido la confianza en ese grupo terrorista. Por ejemplo, ellos dicen de que en Colombia no hay secuestrados, que ellos no tienen secuestrados. País Libre hoy puede demostrar, que es una ONG colombiana, que hay 10 secuestrados en manos de las FARC y uno que de pronto los colombianos, o unos que los colombianos pues conocemos o nos acordamos, corresponde a los chinos, trabajadores de una empresa petrolera que fueron secuestrados en el Caquetá hace aproximadamente 2 meses. Y ahora las FARC firman un acuerdo con el gobierno que corresponde a 5 puntos, 5 temas que se van a tratar en el proceso de paz. Así fue como se inició el diálogo en Oslo. Y ahora la semana pasada, el sábado anterior, las FARC expiden un comunicado de prensa donde dicen que no, que ya la agenda de la negociación no van a ser esos 5 puntos, sino que va a ser el preámbulo, lo que dice el preámbulo de ese acuerdo, ese documento que habían firmado. Entonces ponen otra vez sobre el tapete la agenda del Caguán, lo que va a significar un proceso de paz demorado, un proceso de paz con muchas dificultades, un proceso de paz donde, como lo dijeron en el comunicado de prensa el pasado sábado, quieren escuchar a la sociedad colombiana, entonces van a invitar a diferentes representantes de sectores sociales, políticos, económicos, van a dilatar el proceso y mientras tanto van a seguir arreciando contra el gobierno a través de este tipo de acciones como la que vimos en el Cauca y con unos mensajes muy complicados, porque lo del Cauca de pronto la gente no lo ha dimensionado, los colombianos no hemos dimensionado qué fue lo que ocurrió, pero es que el ataque fue en una zona muy cercana a la ciudad de Cali, es decir, en el norte del Cauca, en la vía variante que cogen quienes vienen de Popayán y van hacia el aeropuerto de Palmira, es una vía muy transitada y ese es un mensaje donde las FARC dice, mire, ya nos metimos otra vez en las carreteras, primero, y segundo, nosotros estamos capaces de hacer este tipo de
de actos criminales terroristas, donde matamos, atacamos a los policías, inclusive los ponemos en un grado de indefensión tal que, según los testimonios de quienes sobrevivieron a este acto terrorista, fueron masacrados, fueron acribillados después de estar estas personas. ¿Cómo es lo que está diciendo el senador Vélez? Entonces, ¿se precipitó el gobierno de Juan Manuel Santos en este proceso de paz? No, yo no sé, pues yo veo a Vélez como muy desinformado, porque el proceso no se inició con la rueda de prensa que se hizo en Oslo, ni las conversaciones en Oslo. Todos sabemos que recién elegido el presidente de la República se empezaron una cantidad de conversaciones, de diálogos que concluyeron una primera parte en el documento de los 5 puntos que se van a negociar. O sea, que esto no es nuevo para el gobierno, nuevo para el país, pero de alguna u otra forma el proceso de paz ha avanzado muchísimo. Y aquí le insisto, olvídense de que esperemos buenas razones del uno o del otro, digo, de la FARC o del Estado. Aquí lo que tenemos que hacer es dejar que ese proceso de paz, como lo dije antes, sin despeje, sin cese, sin shows mediáticos, sin protagonistas. El doctor Juan Carlos Vélez dice que van a empezar a ir sectores de la sociedad. No van a empezar a ir ningún sector de la sociedad a hablar en las mesas de diálogo. Ese fue uno de los errores grandísimos del Caguán. Si aquí hay algo claro, es que el Caguán no hay ni un milímetro, ni de ideas, ni de territorio, ni de proceso parecido al que fue el Caguán. Entonces, sí, ese es un punto. Y el otro, quería recoger las frases del señor presidente porque quedaron un poco ahí como sueltas, el tema de la templanza, paciencia y fortaleza. Eso no quiere decir sino lo que he venido repitiendo. Hay que dialogar dentro del conflicto, porque si hay un cese de fuego cualquiera lo puede sabotear. Y es diferente una frase de un presidente, de un jefe de Estado, al de un padre, de un familiar. Creo que todo el mundo me tiene que dar la razón, que a pesar de que sean diferentes, tienen que ser diferentes, porque es completamente diferente, y perdona que repite tanto la palabra diferente para ver si me ayudan los televidentes, es en el sentido que un jefe de Estado tiene que hablar como jefe de Estado, y es totalmente diferente a lo que se hable como padre, que es un dolor incalculable, que ninguno de los que estamos aquí de pronto lo ha sentido, y que por lo tanto hay que entender ese dolor, pero es totalmente diferente a una locución presidencial como jefe de Estado para un proceso de paz. Y ya continuamos el debate. Y concluyo con esto. A mí lo que me preocupa de todo lo que ha venido sucediendo en el proceso de paz es que usted ve unos negociadores ahí, pero si usted ve los negociadores de la FARC, no hay ninguno que represente al bloque sur. Hay uno que fue comandante, pero no hay alguien directamente de ese bloque sur que, dicen las malas lenguas, y parece que es verdad, no están de acuerdo con el proceso de paz. Por eso creería yo que el conflicto se ha concentrado. Están divididas las FARC. Es más o menos, sí, me imagino que sí, porque eso son fracciones que existen dentro de la FARC. Pero o sea, el conflicto finalmente está en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 municipios realmente. Casi que el 70% de las acciones militares de un bando y de otro están en estos municipios. Vamos a evaluar esto al regreso de comerciales. Hacemos una pausa en el programa a la noche y seguiremos con nuestro tema de hoy, la indignación en Colombia por el asesinato de 6 policías a manos de las FARC en medio del proceso de paz en Colombia.